Bueno, muy buenos días. Mi grupo está constituido por Natalia Pérez, Cristian Parra y mi persona Jason Escuero, el cual les vamos a hablar sobre una técnica de cultivo rural denominada Ugelkultur, de origen alemán, que es utilizada para tierras frías, tierras secas, tierras que no son fértiles, que no cuentan con los nutrientes suficientes y necesarios para brindarles a mi cultivo o a mi cosecha para tener una buena productividad, ¿cierto? Entonces, esta técnica se utiliza en terrenos que tienen varias limitaciones, es decir, suelos compactados en donde hay una falta de agua, donde el paso de animales con el tiempo me genera este suelo compactado, en donde hay terrenos con mal drenaje, es decir, donde hay unas inundaciones, donde hay filtraciones de agua además, o en el caso contrario, terrenos con una humedad limitada, en donde debido al calor me genera un deterioro de abastecimiento, ¿cierto? Entonces todos estos terrenos que ya no son fértiles y que no cuentan con los nutrientes necesarios se pueden regenerar gracias a esta técnica. Entonces, ¿de qué trata? Trata de hacer camas elevadas de jardín llenas de madera podrida como material orgánico, ya que me genera los nutrientes necesarios para volver fértil otra vez ese suelo. La técnica es simple, de bajo costo, requiere poca agua porque es vital el líquido que se retiene por la acumulación de esta materia orgánica, y para su implementación hay que hacer una especie de lecho elevado, es decir, una cama elevada donde el centro se va a llenar de materia orgánica con restos de tronco, ramas, ¿cierto? Para que me genere una retención de agua y así me genere la fertilización en el suelo a largo plazo. ¿Cómo hacerlo? Los pasos para realizarlo es muy sencillo. Primero, hay que tener en cuenta que el material se entierra para que sufra la acción de los microorganismos y así me descompongan todo este material orgánico, haciendo que el suelo sea rico y utilizable para los lechos tradicionales cuando se desmonta el cerro. Eh, Primero, el primer paso es buscar dónde realizarlo, una ubicación, ¿cierto? Ya después ya de tener la ubicación planteada, hacer un hueco de aproximadamente 70 centímetros de profundidad para estabilizar la pila. Los troncos y ramas en forma de pirámide se exponen sobre la tierra, ¿cierto? Formando como una pila, una pirámide, como una camita. Después de colocar los restos de troncos más grandes debajo, luego se hace una capa de ramas y palo por encima, ¿cierto? Luego hojas caídas. Para evitar el uso de cedros, nueces u otras especies de árboles se consideran aleolopáticos, es decir, que generen sustancias químicas. El tercer paso es un riegue abundantemente de agua, ¿cierto? Y constante. El cuarto paso es rellenar los huecos entre los troncos con materia orgánica, con compost y estiércol, ¿cierto? El quinto paso es que cubra con una capa de acerrín y paja después de rellenar todos los troncos y todos los especios y todos los espacios, ¿cierto? De esta materia orgánica hay que hacer como una sobrecapa de acerrín y paja. Después ya de tener la cama como implementada, la cama elevada, se puede hacer la siembra de las semillas en el lecho, es decir, podemos sembrar cualquier planta vegetal, ¿cierto? Que me genere también y que me genere todos esos nutrientes beneficiosos. También hay que tener en cuenta que se puede hacer alrededor de las plantas sembradas. Se recomienda usar un mantillo de hojas secas procedentes de la poda de la hierba o de la recolección de las hojas de los árboles, ya que esto me generan, cuando se van degradando, nutrientes también beneficiosos que me pueden servir para volver fértil otra vez ese suelo. Las ventajas de esta técnica Google Culture, primero es que sirve para todo tipo de suelo, ¿cierto? Para todo tipo de suelo dañado, esta técnica es beneficiosa. La segunda ventaja es que cultiva un lecho casi sin irrigación, es decir, casi sin costos, todo de material orgánicos y de desechos, ¿cierto? La tercera ventaja es que amplía el área cultivable en 1 metro cuadrado, ya que es alta. Eh, es decir, que no solo esa parte de donde hemos realizado nuestra cama elevada se va a volver fértil, sino también su alrededor, ya todo ese suelo compactado a su alrededor eh, también recibe todos esos nutrientes beneficiosos. Eh, y la cuarta ventaja es que puede utilizarse las maderas podridas y ramas y troncos que a veces son abundantes
en nuestros bosques, ¿cierto? Y que podemos utilizarla y no sabíamos. Bueno, para este proyecto la madera debe tener algunas condiciones. Inicialmente pues obtenemos madera que tenga hongos, la cortamos, normalmente les da hongos porque tienen heridas en las raíces, entonces esta madera nos sirve. O madera que esté por ahí en trozos ya cortada, que la hayan desechado, ponerla en condiciones donde haya alta humedad para que pueda adquirirse estas bacterias y hongos que normalmente son xilófagos. Para este experimento se deben de utilizar dos tipos de maderas con pudrición blanda o marrón, que son pudriciones que básicamente dependen de la humedad porque la blanca seca la madera, entonces pues no nos podría servir en este caso. Bueno, en este experimento se puede observar que se cumple completamente el ciclo de la nutrición del suelo, donde se tiene pues el árbol que le da el hongo o lo cortaron por algún motivo, eh, entonces ya lo convertimos en materia orgánica con las condiciones ya que ya se han dicho para que puedan haber microorganismos en el suelo, las mismas lombrices, los hongos, bacterias que se puedan convertir en nutrientes para nuevamente darle la vida a otro árbol o a otro diferente cultivo o planta. Bueno, al degradarse esta materia orgánica, en este caso que es la madera con hongos y hojarascas, puede brindar algunos macronutrientes como son el fósforo, nitrógeno y potasio, y otros que son micronutrientes como el boro, el zinc y el magnesio. La materia orgánica está compuesta por material orgánico vivo y muerto. La parte viva pues son las bacterias, lombrices que encontramos en la tierra, las algas y en los hongos. Y además de todo en el suelo se multiplican las formas de vida. La mayoría son invisibles para nosotros y pues ya la parte muerta son los restos pues muertos en descomposición como son las hojarascas y la madera. En este ciclo hay dos factores que son muy importantes, que uno es el agua, que es esencial para la vida del suelo. El suelo encuentra agua directamente con la lluvia o pues lo podemos regar en este caso, y también ayuda a mantener la humedad del suelo para toda la cobertura de las hojas. Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir siempre, entonces la disolución de minerales y materiales orgánicos se facilita mucho con el agua. Cuando el agua del suelo se escasea, se detiene el crecimiento de las plantas, hasta pueden llegar a marchitarse y morir. Y también un exceso de agua desplaza el suelo y lo vuelve como un barro, entonces pues es imposible que las plantas crezcan bien. El segundo factor que es muy importante es el aire, que también está presente en el suelo, pues es necesario para que las raíces y las plantas de los árboles, tanto como los hongos y las bacterias, las lombrices, necesitan pues descomponer todo, entonces la materia muerta. Entonces el aire es muy importante para la nutrición de las plantas. Es decir, un suelo fértil cuando tiene los nutrientes necesarios o las sustancias indispensables para que la planta se desarrolle bien. Bueno, ahora hablaremos de nuestro árbol problema. En él encontramos un problema central como lo son los suelos compactados por el paso de animales, por la falta de H2O en el suelo o la evaporación del H2O. También otra causa del problema puede ser las causas biológicas como lo son las inundaciones, riego del suelo o también las filtraciones y topografía. Eh, También en el humedad limitado encontramos deterioro de abastecimiento del H2O, también el calor y otros efectos y consecuencias del problema es suelos de texturas finas que tienen baja velocidad de filtraciones o también acumulaciones superficiales, crecimiento de las plantas, algunas reducciones como en las profundidad, en los nutrientes que tenga disponibles, o también se encuentra mucho la reducción de la capacidad alimenticia del H2O y el periodo de exceso de humedad también es un efecto. Bueno, este fue nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención prestada y pues por cuestiones de encuentros y de espacio para trabajar.
no pudimos realizarlo, pero la idea es tenerlo en cuenta y que sirva para nuestro conocimiento y mejorarlo cada día más.